Hola, soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Se me hace muy mágico y a la vez muy extraño poder hablarles a ustedes de un tema como el emprendimiento, del que antes no tenía ni idea. De verdad que yo me pongo a analizar y a echar para atrás y no entiendo cómo llegué a este universo tan maravilloso. Por eso digo que es extraño, porque en mi mente jamás estaba la idea de emprender. Yo no sé si ustedes conocen mi historia, pero yo vengo de Cali, venía soñando con el tema de hacer televisión, trabajé en canales pequeños, en canales regionales, más adelante presenté un par de castings para entrar a la televisión nacional, se me abrieron las puertas en Bogotá. En fin, estaba muy enfocada al tema de los medios de comunicación, que según lo entendía yo estaba lejos de los emprendimientos, porque el concepto que yo tenía de emprender estaba enfocado hasta hace poco al tema de montar empresa. Es decir, si a mí me preguntaban hace pocos días, Tatiana, ¿qué hace un emprendedor? Yo respondería inmediatamente que un emprendedor tiene la capacidad de trabajar por sí solo, que un emprendedor es una persona que monta empresa, de hecho que un emprendedor es una persona capaz de trabajar por los sueños propios y no por los de otro. Y yo creo que ese es el concepto básico que todos tenemos en la mente, pero llegó a mi vida una conversación con un par de amigas que me abrió los ojos, porque entendí que hay otras maneras de emprender, no la típica de la que yo les estoy hablando, no la que todos conocemos y la que a la mayoría de gente le preocupa y le asusta cuando se trata de grandes presupuestos, de abrir locales, de abrir redes sociales, de generar ideas y proyectos que de pronto desconocen. Este nuevo concepto, o de pronto es un concepto que ya existe pero que no se menciona mucho, se llama intraemprendimiento, y es algo que quiero que ustedes investiguen un poquito, que busquen en Google, que examinen con sus compañeros, porque yo hice la tarea de entrevistar a varias personas o de preguntarle a varias amigas, ¿ustedes conocen la palabra intraemprendimiento? Y vean, no tenían idea. Yo hago parte de ese grupo de las personas que no conocíamos este término, pero bueno, entendí un poco de lo que se trata y me pareció importantísimo compartirlo con ustedes, porque siento que con esto se pueden abrir como muchas maneras de mirar el emprendimiento, no solo desde el lado de la persona que de pronto está desempleada buscando qué hacer, sino que esto aplica para las personas empleadas. El intraemprendedor es una persona que puede ser emprendedor dentro de una empresa. Y ahí seguramente dirán, no entiendo, ¿cómo así? Yo trabajo en una empresa XYZ y desde mi espacio, desde mi escenario puedo emprender. Pues sí, señores, sí, señoras, se puede emprender desde el escenario donde nos encontremos, con el tiempo disponible que tengamos, sin necesidad de montar otra empresa, de contar con recursos adicionales. Se puede intraemprender y les voy a explicar el término de manera puntual. Me puse a buscar en internet la palabra intraemprendedor y dice que es una persona que trabaja dentro de una empresa o compañía y que es la encargada de generar nuevas ideas innovadoras y de gestionar los proyectos derivados de esas ideas. Cuando uno entiende esto, cuando uno mastica esta información, empieza a darse cuenta que de pronto es más emprendedor que muchas personas. Hay varias gente que a mí me sigue, hay varias personas que a mí me escuchan, que se quejan de su trabajo, que están agobiadas, que están agotadas, que quieren emprender y de pronto no se habían dado cuenta que dentro de su escenario laboral pueden ser intraemprendedores. Esto quiere decir que pueden crear, pueden generar, pueden construir proyectos e ideas nuevas. Y es que les mencioné a dos amigas porque justamente dos amigas me hablaron de este término y yo dije, ¿cómo así? ¿Ustedes de qué me están hablando? Y empezamos a mirar hacia mi pasado y ellas me decían que yo era emprendedora desde antes de montar mi marca. Es decir, yo tengo mi emprendimiento, la venta de camisetas, de productos, ya ustedes saben que tengo un Instagram que se llama Vos Podés, como este podcast, etcétera, 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 y genero ingresos a través de esta modalidad. Pero ellas me decían que yo había sido una intraemprendedora desde que llegué a Bogotá. Desde que llegué al canal RCN yo empecé a generar
generar ideas innovadoras, no solamente para la empresa, sino también para mí. Y miren que yo me puse a pensar, y sí, uno puede ser intraemprendedor en el escenario laboral. De hecho, en el mundo periodístico hay muchos intraemprendedores. Recordé incluso la historia de una compañera mía con quien trabajé también en el canal RCN, y yo me acuerdo que en una de nuestras conversaciones ella me decía: Tati, estoy cansada de lo mismo, estoy mamada de hacer las mismas notas, de grabar la misma gente, de recibir las mismas órdenes de mi jefe y las cosas no cambian, así que se me acaba de ocurrir inventarme una sección. Y yo, ¿cómo así? Y me dijo: sí, mira, este es el tema. Y empezó a contarme los temas que a ella le gustan, las investigaciones que le gustaría desarrollar. Claramente se inventó un proyecto, una propuesta para mostrárselo a su jefe, porque obviamente el jefe era quien tenía que asignarle a ella los recursos con base en la filosofía del canal o en lo que estaban buscando de ella como periodista. Pero miren que en medio de su cotidianidad a ella se le ocurrió una idea innovadora que más adelante se ejecutó. Entonces, si ven que ella era una intraemprendedora dentro de su mismo espacio, a pesar de que estaba saturada, cansada, agobiada de hacer lo mismo y ya siguiendo unas reglas repetidas todos los días en este trabajo, ella decidió crear, decidió salirse del molde, decidió innovar y empezó a enamorarse, a crear esta idea. Y bueno, esto se hizo realidad, se ejecutó, salió al aire y para ella fue absolutamente motivador. Más adelante se le ocurrió un tema, otro tema, y después cuando se fue del canal, fíjense que abrió un canal de YouTube con este tipo de entrevistas que estaban enfocadas en las investigaciones que a ella la apasionaban. Entonces vean como una semillita que nace dentro de una empresa, más adelante se puede transformar o convertir en un proyecto propio. Y es ahí donde uno dice que empieza a trabajar por los sueños de uno y no por los sueños de un jefe o de una compañía. Si me pongo a analizar directamente mi historia, entonces yo también fui intraemprendedora. ¿Por qué? Yo entré al canal, tenía un jefe, me daban órdenes, yo cumplía y ejecutaba las órdenes, pero siempre he sido como una hormiguita inquieta que quiero cambiar, innovar. Entonces cada 8 días llegaba con ideas innovadoras dentro de mi mismo escenario laboral para mi jefe. Recuerdo que en algún momento se me ocurrió hacer unas investigaciones o más bien unas entrevistas dentro de las casas de los famosos. Yo en esa época trabajaba en Noticias RCN en la parte de entretenimiento y era muy importante ser creativos y yo quería innovar porque uno se cansa de lo mismo, de grabar la misma gente, de que siempre te den las mismas órdenes, así que en determinado momento dije: ay no, yo me quiero inventar una sección con un cabezote. Para quienes no saben, un cabezote viene siendo como el intro de las notas, como esa parte gráfica bonita, llamativa que tiene el título, el nombre, el diseño, una musicalización especial, y de ahí se pasa a la información o a la nota como tal. En mi caso, yo ya estaba intraemprendiendo porque estaba diseñando algo que a mí me gustaba, que además se destacara y que potencializara mi carrera o mi profesión o mi oficio dentro del mismo espacio de trabajo. Miren cómo yo fui entendiendo este término hace poco, porque realmente la información me la dieron hace poco y dije: wow, nosotros tenemos el alma de emprendedores, sobre todo las mujeres tenemos un alma de emprendedoras natural. Y es que si uno se pone a analizar ya este concepto como se los estoy desmenuzando, empieza a darse cuenta que es emprendedor desde hace rato. De hecho, estoy casi segura que si ustedes en este momento son empleadas de una compañía, de pronto es probable que hace rato estén siendo emprendedoras y no se habían dado cuenta. Y lo más chistoso de la historia es que de pronto estaban anhelando con emprender, soñando con emprender, porque ven a su amiga vendiendo tenis, la otra vendiendo camisetas, la otra con un local, la otra con su cuenta en Instagram, y se sentían atoradas, frenadas y estancadas porque ustedes no estaban haciendo las cosas al nivel de ellas. A mí me pasó y resulta que no. Si están haciendo cosas dentro de su mismo escenario laboral, y esto también hace parte de un emprendimiento, porque recuerden que cuando ustedes están desarrollando una idea, más adelante pueden transformarla en una idea propia, tal vez fuera de la empresa. Ahora bien, tuve muchos momentos de intraemprendimiento que no había identificado hasta que conocí este término.
Más adelante, después de que me fui del noticiero, me acuerdo que me contrataron en Muy Buenos Días y ahí vuelvo a explorar la parte del intraemprendimiento sin darme cuenta. Imagínense que a mí me contrataron, yo recuerdo que eso fue súper complicado porque para entrar a un programa tan importante como Muy Buenos Días te hacen una serie de casting, de entrevistas y demás. Yo había hecho varias entrevistas muchos meses atrás y no se me había dado la oportunidad hasta que llegó mi momento, llegó mi tiempo. Recuerdo que hice una nota para otro programa a la jefe, que en ese entonces pues era la esposa de Jota, que en paz descanse, le gustó mi nota, me llamó y bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo se me abrieron las puertas en Muy Buenos Días, el programa de mis sueños, por cierto, en ese momento, y me dijo: Tati, me gusta el trabajo que estás haciendo, ¿qué tal si propones? Y yo dije, ok, voy a proponer. En ese momento jamás me hubiera imaginado que ya estaba haciendo un emprendimiento o un intraemprendimiento. Y claro, hice caso, obedecí, estaba recibiendo unas órdenes, pero unas órdenes muy cortas. Simplemente me dijeron: Tati, inventate algo. Más adelante me vine para mi casa, me senté a echarle cabeza, a botarle corriente, la misma corriente que le bota un emprendedor convencional a su nuevo proyecto, a su local, a su venta de artículos o de servicios o de productos. ¿Qué hice yo? Me senté, papel en mano, lápiz en mano y empecé a generar una lluvia de ideas. Me acuerdo que hablé con amigas, les pregunté qué tipo de cosas les gustaría ver en televisión, por ejemplo, en el horario de la mañana. Denme ideas de cosas que no hayan visto o que hayan visto y yo pueda mejorar. Y con toda esta lluvia de ideas empecé a pensar que podría ser muy chévere como periodista mujer, porque en ese entonces los periodistas de Muy Buenos Días eran todos hombres, podía sacar la cara con una sección que, a pesar de que era creada y desarrollada por una mujer, yo pudiera demostrar que las mujeres podemos con muchas cosas. Y ahí se me ocurrió una sección que se llamaba Facilísimo y era súper chévere porque tenía que ver con labores que no siempre eran de mujeres, sino, por ejemplo, labores de hombres, tipo cambiar la llanta de un carro, pegar un cuadro, abrir un hueco con taladro, hacer instalaciones en la casa. Todas esas actividades que uno comúnmente se las asigna a un hombre, pues yo dije: las voy a hacer yo. Las voy a hacer yo para poder demostrar que las mujeres somos capaces de hacer trabajo rudo, trabajo fuerte, trabajo pesado, trabajo de hogar, trabajo de pintura, trabajo de mecánica. Y fíjense que fue una sección súper chévere. Yo me acuerdo que cuando la expuse, porque me tocó mostrarla como si se tratara de una exposición, a J. Mario estaba muerta del susto y me arriesgué con la primera nota, que era cómo cambiar una llanta. Me puse manos a la obra, investigué cómo cambiarla, grabé la sección. Y eso fue lo que yo le mostré a mis jefes. Les dije: jefes, esto es facilísimo, esta es mi propuesta, este es mi proyecto, me voy a dedicar a hacer, además de lo que ustedes me digan, a este tipo de notas que a mí me gustan y que además siento que le hacen falta al programa. Y efectivamente me las aprobaron, les gustó, hice unos cambios. Entonces, vean, yo ya estaba emprendiendo dentro de mi mismo trabajo sin dejar de cumplir las tareas que ya estaban asignadas por naturaleza, pero empecé a destacarme en algo para lo que yo era buena. Y creo que la historia no termina ahí y no acabaría de contarles la cantidad de veces que he emprendido, pero no me había dado cuenta. Creí que mis emprendimientos o que mi emprendimiento nació hace 2 años, cuando nació la empresa, cuando le puse cámara y comercio, cuando contraté personas, cuando empecé a vender en línea y todo lo que estoy haciendo con mi marca Vos Podés. Pero fíjense que no, fíjense que ya estaba desarrollando las aptitudes, las actitudes de una emprendedora que, claro, más adelante me iba a convertir en la emprendedora convencional, la que hace dinero por fuera de una empresa. Pero poco a poco fui construyendo ese perfil para poder lograr lo que ahorita soy. Y de las redes sociales ni hablar, porque ahí también puedo decir que tuve otro intraemprendimiento. Mientras yo estaba trabajando en esa empresa, ¿qué hacía yo? Activar mis redes sociales, ponerme pilas con el contenido. Yo me acuerdo que en esa época el tema de monetizar las redes empezó a coger fuerza. Yo veía cómo habían influencers, cómo habían celebridades, cómo habían actores, presentadores, periodistas que pautaban, que hacían publicidad en sus redes y recibían unos dineros extras. Y yo empecé a decir, bueno, ¿cómo hago para lograr esto? Y veía que grababan cosas, que grababan temas distintos, que empezaban a cautivar a la gente a través de sus redes sociales. Y dije: Tatiana, ponete las pilas con esto, que aquí hay billete. Y empecé a ver también las redes sociales como una fuente de negocio. Traducción:
Otro intraemprendimiento. Miren cómo uno se va llenando en la vida de pequeños proyectos que de pronto no los ve como tal porque los compara con proyectos de otras personas que están enormes y uno siente que no ha hecho nada, pero ha hecho de todo. Y ya casi me estoy acercando a la realidad actual. Pero si he hecho reversa más para atrás, oigan, yo tenía un alma de emprendedora desde chiquita, porque en mi colegio me acuerdo que vendí chicles, vendí cartas. Ahí no estaba en un escenario laboral, sino en un escenario estudiantil, pero miren cómo el alma de emprendedor se va formando desde muy temprana edad, más adelante en la adolescencia, en la universidad vendí bodys, vendí zapatos. Oigan, yo creo que yo ni me acuerdo de cuántas cosas vendí, era como muy comercial desde chiquita, solo que ahorita se ha bautizado esto como de emprendimiento, pero era algo que ya existía en mí, que era un sentir natural de comercial, de hacer dinero, de hacer empresa y de ganar plata. Entonces, si ustedes de pronto están ahorita navegando en esas aguas de querer hacer algo adicional, pero hacen parte del grupo de las personas que no tienen tiempo, o hacen parte del grupo de las personas que gracias a Dios tienen trabajo, o hacen parte del grupo de las personas que sí, efectivamente están dentro de una oficina con un jefe encima, que de paso además están cansados y cansadas de lo mismo, de recibir las mismas órdenes, de hacer la misma rutina. Emprendan. Intraemprendan, apersónense de este nuevo concepto que además es muy nuevo para mí y que me ha puesto a echar para atrás y a aplaudirme por todas las cosas que he logrado y que de pronto en algún momento no había reconocido. Echen cabeza, pónganse a pensar para qué son buenos, para qué son buenas dentro de su mismo espacio, dentro de la misma organización. Si están haciendo teletrabajo, no sé, invéntense una idea innovadora, júntense con amigos, destaquen y pongan a trabajar su liderazgo. Llamen a su jefe, tengo esta idea, ¿qué tal si nos organizamos por la parte contable de tal manera? O jefe, ¿qué tal si nos organizamos por la parte financiera de tal forma? O jefe, ¿qué tal si organizamos un equipo de trabajo y no sé, hacemos un organigrama? ¿Qué sé yo? No tengo ni idea ustedes en qué empresa o qué tipo de trabajo desempeñan, pero saquen adelante un proyecto que les guste sin necesidad de buscar alternativas que de pronto no puedan alcanzar en este momento. No quiero decir que entonces se queden de brazos cruzados, dependientes de una empresa, no quiero decir que no se arriesguen, arriésguense, pero estoy hablando puntualmente para las personas que por cosas de la vida, pues no se pueden salir de trabajar en este momento, pero quieren destacarse. Quieren brillar. Todo no está relacionado con el dinero. Qué rico poder recibir ingresos extras por este tipo de cosas que ustedes hagan. No lo descarten. Pero en caso de que esto no es que les genere más ingresos, como a mí me pasó dentro de las empresas, porque es que no crean que por inventarme todas estas ideas a mí me daban plata adicional. Cero. Todo estaba dentro de mi salario. Lo bueno es que pude desarrollar habilidades que activaron mi creatividad, que activaron mi poder de innovación, que me llevaron a otro nivel, que me llevaron a explorarme, que me llevaron a demostrarme a mí misma que yo era capaz de hacer un montón de cosas que de pronto antes no había imaginado. Ya hoy sí soy una emprendedora convencional, soy una emprendedora de las que trabaja en redes sociales o de las que más adelante, si Dios lo permite, pueda abrir una tienda física, qué sé yo. Pero ahora que conocí este término del intraemprendimiento, pude descubrir que poco a poco, peldaño a peldaño, escalón tras escalón, empresa tras empresa y cargo tras cargo, iba construyendo las escaleras que me están llevando hasta el punto en el que me encuentro actualmente y en el que estoy feliz y con ganas de comerme el mundo y seguir trabajando. Por cierto, les comparto que dentro de las cosas que encontré sobre intraemprendimiento, imagínense que habla de que los intraemprendedores son personajes despiertos o más despiertos de lo habitual, son personas que tienen iniciativa propia, son personas proactivas, orientadas al logro y a la identificación personal, son personas que buscan soluciones permanentes a momentos de crisis o quiebres dentro de las empresas, compañías o organizaciones. Mejor dicho, se convierten en las piezas angulares de un nuevo concepto que cada vez se masifica más al interior de las empresas. Y qué bacano que ustedes no solamente puedan aportar ideas dentro de su trabajo, sino que también tengan la oportunidad de estar en un trabajo donde les permitan crecer, donde ustedes puedan llegar con estas cosas innovadoras y decirle a su jefe, aquí tengo este proyecto, aquí tengo esta nueva idea, y yo me atrevería a creer que la mayoría de jefes son felices con este tipo de empleados proactivos, creativos,
con iniciativa propia, ese tipo de personas a las que no hay que decirles qué hacer, sino que ellos van más adelante. Porque es que en serio, yo me pongo en los zapatos de un jefe, ahora que soy jefe, y no hay nada más espectacular que contar con un empleado que mientras uno va, él ya viene con el chicle y está haciendo bombitas. Un empleado con el que uno puede contar todo el tiempo. Un empleado al que se le ocurren cosas que a uno jamás se le hubieran pasado por la cabeza. Y mejor aún, un empleado que le proponga a uno resultados en vez de problemas. Entonces aquí les dejo sobre la mesa este concepto que me encantó, me pareció fascinante, me pareció una forma de evaluarme, mirar hacia atrás y darme cuenta como ya estaba emprendiendo desde muy chiquita, y ni por enterada. Si no conozco este término del intraemprendimiento, hubiera creído que solo hasta ahorita vine a hacer algo productivo por mi vida. Y mis queridos oyentes, si ustedes tienen ese alma de emprendedor, si tienen ese fuego encendido, no lo desaprovechen, mucho menos lo apaguen, porque ustedes son parte importante de las organizaciones. Además, tengan muy en cuenta que este tipo de talentos, como los intraemprendedores, son talentos que se hacen casi indispensables dentro de una compañía. Entonces, en vez de estar buscando cómo mirar para afuera, si es que todavía no está la posibilidad, fíjense en lo que hay adentro, en lo que pueden reconstruir adentro, en lo que pueden transformar adentro y hacer que evolucione adentro. Les prometo que ustedes van a ser de ese tipo de empleados, de ese tipo de talentos que cualquier jefe quisiera cuidar.